Hay falsos maestros en todo el mundo. Falsos maestros dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia católica, dentro de todas las congregaciones. Pero hoy mi enfoque ha sido los falsos maestros en la iglesia cristiana. Quiero enseñarles algo más que predicarles esta noche de una realidad dicha por el mismo Jesús cuando subió a una montaña con sus discípulos. En una oportunidad Jesús subió a un monte y le habló a sus discípulos, que eran 500, no eran 12, esos eran los apóstoles, no se equivoque. Y le habló a sus discípulos en el famoso sermón de la montaña y les dio unas instrucciones. Si usted quiere conocer del reino de Dios, lea Mateo 5, 6, 7 y 8 durante esta semana como tarea. Ahí encontramos prácticamente el resumen de todo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros como hijos, en la familia, en la economía, en las relaciones con Él, en las relaciones con nuestros semejantes, cómo se debe perdonar. Esto se conoce como el famoso sermón del monte. No ha existido un sermón más ungido que ese sermón. Y yo quiero predicarle a usted, o más bien enseñarle en base en ese sermón, con base en ese sermón. Y quiero que miremos la pantalla, y el mensaje de esta noche lo hemos titulado como Descubriendo los falsos maestros en la iglesia. Diga conmigo, descubriendo los falsos maestros en la iglesia. Probablemente este mensaje no le va a traer mucho gozo a algunas personas, porque no es un mensaje de motivación, no es un mensaje donde voy a profetizarte, no es un mensaje donde voy a soltarte los dones del Espíritu Santo. Eso es mañana en ese poderoso ayuno que tendremos. Hoy quiero enseñarte y que la iglesia abra sus ojos frente a una realidad bíblica que tenemos que comprender. Diga conmigo, amén. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, y espero que usted alcance a leer ahí, y dice el verso número 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Tal vez usted haya escuchado esa famosa frase célebre: no todo lo que brilla es oro. Yo recuerdo que leí un artículo del periódico hace unos años que decía: parecía pero no lo era. Yo les conté a ustedes esa literatura, eso que leí. Y hablaba de un médico pediatra que atendió por 14 años a niños, atendiéndoles y haciéndoles intervenciones en Montería, aquí en Colombia, pero nunca estudió medicina. Hablaba como médico, parecía médico, se vestía como médico, se comportaba como médico, pero había comprado sus cartones, sus carnets, sus diplomas. Nunca estudió medicina. Era un charlatán que engañó a muchas personas durante mucho tiempo. Parecía, pero no lo era. No todo lo que brilla es oro. Algo que me impacta es en esta enseñanza de Jesús, el versículo número 15 precisamente, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Número 1, quiero que usted subraye, si usted puede hacerlo en su Biblia, la palabra guardaos, el verbo guardarse. La Biblia no dice claramente que tienes que escucharlos, que tienes que permanecer con ellos. Dice: guárdate de ellos. Número 2, quiero enseñarle que esos falsos profetas no solamente están ahí, sino dice la palabra que vienen a vosotros. Es decir, ellos vendrán a ti. ¿Aló?
inevitablemente, la palabra lo enseña, palabras del mismo Jesús, ellos van a venir a ti. Así que la enseñanza de Jesús es: número uno, guárdate; número dos, ten presente que siempre van a venir a ti. Pero algo que también me impacta es que la palabra del Señor dice, y escuche porque le estoy colocando una plataforma esta noche, es que ellos se visten de una manera especial. Ellos se visten como ovejas, pero dice el texto que por dentro son lobos rapaces. ¿Alguien está aquí conmigo? Señoras y señores, nunca aparecerán estos falsos profetas, el diablo o un falso maestro o un enviado de Satanás aparecerá con un trinche, con cachos, con cola, con colmillos, asustándole. No va a venir con la máscara de Freddy Krueger o la máscara de Scary Movie y un hacha en la mano. Siempre vendrá de una manera muy silenciosa, pero de que vendrán, siempre vendrá. Lo dice la palabra del Señor. ¿En qué consiste el peligro de tener estos falsos profetas? El peligro de estos falsos profetas, el mismo apóstol Pablo lo habló diciendo esta declaración: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y yo quiero que esa frase usted la apunte también, porque ya tenemos 3 palabras rema esta noche. 1, guardaos. 2, vendrán. 3, hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Pero mire lo que dice el texto: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo sabía que llegaría un momento donde él tendría que partir. Pablo era un hombre llamado por Dios a ser un emisario del evangelio, a abrir iglesias, a viajar, a formar gente, a levantar iglesias, a levantar pastores. Cuando estaba cerca el tiempo de ir a Roma, él dijo: yo sé que después de mi partida vendrán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Él se lo dijo a una iglesia, a unos creyentes. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Cuál es el peligro de estos falsos maestros? ¿Cuál es el peligro de estos falsos profetas? El primer peligro, amados y amadas, es que ellos son muy difíciles de reconocer. Ellos no son para nada fáciles de identificar. Ellos son difícil poder identificarlos. Están camuflados, están escondidos y se necesita algo llamado discernimiento espiritual. Y eso es lo que en este 2021, en pleno siglo XXI, más le hace falta a la iglesia cristiana. Y hablo de toda la iglesia a nivel mundial. Necesitamos entender que es difícil de reconocerlos. Ellos serán imperceptibles. Ellos serán difíciles de identificar. El primer peligro es ese. Verdaderamente es que ellos aparecerán encubiertos, parecerán servidores, probablemente serán diáconos, probablemente serán maestros de niños, probablemente serán conocedores de la palabra, probablemente serán ministros de alabanza, probablemente serán músicos, probablemente serán pastores, probablemente alguien está aquí conmigo. Nada ni nadie se libra. Siempre debemos entender que ellos están en medio nuestro. Como la película que un día salió en Hollywood, tenía una frase, un lema que decía: ellos están aquí, ellos están aquí. En medio nuestro, en algún lugar, siempre estarán encubiertos. Dice la segunda carta a los Corintios, para los que apuntan, el capítulo 11, el verso 13 al 15, espero que esté apuntando. Dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Dice la palabra, así que no es extraño también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es algo que debemos comprender. Número uno, son difíciles de reconocer. Pero también debemos leer las palabras del apóstol Pedro. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros, que introducirán herejías. Diga conmigo, herejías. Dígalo fuerte, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentinas. Y poquitos seguirán sus disoluciones. Como dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Escuché una conferencia de uno de nuestros directivos en una oportunidad que se encontró con uno de estos falsos maestros que encubiertamente llegó al ministerio y comenzó a sembrar cizaña, a sembrar discordia. Ya le voy a hablar un poco de todo eso. Comenzó a sembrar enemistad entre los hermanos, comenzó a hacer lo que no debía, y se acercaron algunos pastores del ministerio de uno de nuestros directivos y le dijeron: pastor, ¿por qué no lo saca de la iglesia? Por favor, le está haciendo daño al ministerio. Y él dijo: no, todavía no lo voy a hacer. Estoy esperando a que se reúnan con él los que tienen su mismo corazón y que se vayan todos. ¿Aló? Cuando sucedió eso, habían pasado los meses, las semanas, y cuando ya finalmente salieron esas 20 personas, este testimonio me impactó. Ese grupo, esas personas jamás prosperaron, jamás se levantaron. Era caída tras caída. Y sobrenaturalmente la iglesia de donde habían salido estas 20 personas y ese falso maestro se había multiplicado en 200 en 2 meses. 200 almas más para el Señor. A veces los falsos maestros pueden retrasar los procesos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Está conmigo, sí o no? Dios ha designado algo poderoso, pero dice el apóstol Pedro que el segundo peligro que nosotros debemos tener en cuenta es en sus enseñanzas. Diga conmigo, en sus enseñanzas. Por eso Pedro lo tenía claro. Habla de herejías. ¿Qué son herejías? Pregúnteme qué. Herejía es todo lo que desvía la verdadera palabra. Cuando alguien dice Jesucristo no volverá por la iglesia, es una herejía. Cuando alguien dice que Cristo no es Dios, eso es una herejía. Cuando alguien dice que no tenemos un Dios trino, es una herejía. Tenemos un Dios trino. Cuando alguien dice que Jesús no vino virginalmente del vientre de María, eso es una herejía. María fue la madre de Jesús y ella fue escogida, bendita entre las mujeres. ¿Está conmigo? Alguien dele el aplauso al Señor. Cuando alguien se levanta a atacar a la madre de Jesús, a destruir a María, también está siendo hereje con la madre de Jesús. Señoras y señores, no podemos caer en herejías. Cuando alguien adora ángeles, está haciendo herejías. Cuando alguien habla con los muertos, está haciendo herejías. Cuando alguien practica constantemente, escúcheme bien, la hechicería, el ocultismo y se escuda, está practicando una herejía. Y si alguien enseña una herejía, sea un anatema. Pablo le habla a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4. Por eso le digo que tome nota esta noche que le voy a enseñar. En el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas engañadoras, a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Algunos terminarán escuchando doctrinas de demonio porque sus enseñanzas no van de acuerdo con la sana palabra.
Gálatas 1 del 6 al 9 dice: estoy maravillado, dice Pablo. Pablo dice: de qué tan pronto os hayáis alejado. Y esta parte me impacta. Mírenlo ahí en pantalla, por favor. Pablo declara estas palabras. Dice: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice el verso 8: mas si aún nosotros, los ministros, los pastores, el pastor Elifabio, el pastor Darío, su servidor, cualquier pastor, llegara a enseñarte, o dice ahí, un ángel aún del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Pero mire lo que dice el texto. Sigue leyendo ahí. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amados y amadas de Dios, definitivamente estamos en los últimos días y debemos estar alertas porque ellos están aquí. Dígale que está al lado: ellos están por ahí. Dígaselo, ellos están por ahí. Constantemente están ahí. Ahora, algo que me impacta es lo que dice Efesios 4:14. Léalo, por favor, bien fuerte y en voz alta. 1, 2 y 3. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error. Y aquí me voy a comenzar a poner más caliente esta noche. ¿Sigo o paro? Yo he calificado a estos falsos ministros de muchas maneras, pero tengo 7 calificaciones que usted no puede olvidar. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 16, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, pero aún 7 abomina su alma. Hay 7 cosas que abomina su alma, y ya le voy a hablar de eso. Pero yo clasifico a los falsos maestros de diferentes formas. Número 1, clasifico al hereje. Diga conmigo: el hereje. El hereje es el que cambia la doctrina, el que cambia, como te dije hace unos momentos, las verdades. Ese es el primero de los falsos maestros. Pero también hay un falso maestro que yo lo llamo el charlatán. Diga conmigo: el charlatán. Y de esos hay muchos. El charlatán es el que solo está allí con mucha elocuencia, con mucho carisma, con mucho fervor, con mucho instinto, con mucho parlamento, pero lo único que quiere es la lana de la oveja, no la oveja. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? No le interesa realmente la oveja, sino solamente su lana. Estos ministros son los charlatanes, hablan mucho, pero realmente no aman al pueblo de Dios. Realmente no aman la iglesia. No le importa el anciano, el niño, no le importa a nadie. Y no se confunda, porque no estoy hablando de una iglesia que tenga que sostener a toda una comunidad. No se confunda, la iglesia no es un hogar social de paso. La iglesia es el establecimiento del reino de Dios. Pero hay personas que son charlatanes que jamás se preocupan por nadie. Jamás se preocupan por nada. Hay otra clasificación que lo tengo como el falso profeta, y es el que manipula con nuevas revelaciones. La revelación ya está en la palabra. Comenzamos a oír a personas, y más en este tiempo, alrededor de los años 90 hasta la fecha, donde vienen personas en el mundo entero poniendo inclusive palabras infladas, palabras rebuscadas. Yo siento una conexión, los escucho diciendo así: yo siento una conexión con lo sobrenatural, y siento que las coordenadas están llegando ahora, y estamos atravesando ahora una esfera que tú no conoces, y la gente queda como wow,
wow, qué tremendo, qué palabras, qué viene. Y simplemente es para hablar de nuevas revelaciones, de revelaciones que no son bíblicas. Ya lo que el Señor quiso soltarle a la humanidad, ya se lo soltó en la palabra, ya se lo soltó. Pero cuando aparece alguien con una nueva revelación diciendo, como un predicador de la ciudad de Bogotá, muy conocido, muy famoso, que dijo estas palabras: yo tuve una revelación de Dios. El Señor me dijo que yo debo vivir en la gracia plena. ¿Y cuál es la gracia plena? La gracia plena es sentirme feliz en todas las áreas. Y yo ya no me siento feliz con mi esposa de 30 años. Yo me separo de ella porque yo siento que la gracia plena la siento con esa jovencita que está en la danza. Y terminó separándose de su esposa, casándose con una jovencita de la danza, porque tuvo una nueva revelación. Perdóneme. Como decía aquel programa célebre de Betty la Fea, Freddy decía: perdóname, pero discúlpame. Pero esos son charlatanes, falsos profetas. Lo que está escrito, escrito está. Y el que se casa, no solamente, como decía mi abuelo, tiene casa y costalito para la plaza, sino es hasta que la muerte los separe. Alguien que le dé el aplauso al Señor. Si le va a aplaudir, hágalo de verdad. Pero también encuentro otro falso maestro. ¿Sigo o paro? Es el abusador. Diga conmigo: el abusador. El abusador es el que solamente le interesa el género del sexo opuesto con intereses específicos. Tuvimos el caso en el año 2010 en Pasto, donde un hombre tuvo relaciones sexuales con 30 jovencitas de la iglesia y las engañaba a todas las madres. Y les decía: señora, yo tuve una revelación de Dios, usted tiene que consagrar la doncella, como dice Levítico, que hay que consagrar a las doncellas, porque estos falsos profetas, estos falsos maestros, abusadores, hijos del diablo, perdóneme que sea tan fuerte, ellos utilizan la palabra de Dios para su provecho, para torcer el derecho, para engañar a las personas. Y este hombre tuvo relaciones con 30 mujeres de la iglesia. Amadas que están aquí, si algún día un hombre, sea líder, sea pastor, sea profeta, sea el que sea un querubín, sea un serafín, sea el brazo de Jehová, como quiera llamarse, y llega a decirle a usted que está muy linda y que quiere consagrarla al Señor, péguele una palmada y denuncie. ¿Aló? No podemos caer en eso. Tenemos que entender que Cristo está a la puerta y hay otro más allá del abusador. Hay un falso maestro que yo lo llamo el ignorante. Diga conmigo: el ignorante. Hay falsos maestros por ignorancia. No tienen una intención de torcer el rebaño, pero como nunca se han formado, nunca pasaron por un seminario bíblico, nunca fueron formados en la palabra, enseñan lo que ven en YouTube, enseñan lo que leen en Google. Aparece uno en YouTube y predica lo que dijo el de YouTube, y el de YouTube es un hereje también, y se convierte en una cadena de enseñanzas erróneas. Entonces hay personas que son falsos maestros, no por intención, sino por ignorantes. Por eso los hombres de Dios, dice la palabra, no lo digo yo, deben ser enteramente preparados para la obra. ¿Sigo o paro? Pero hay otro falso, que es el divisor. Diga conmigo: el divisor. Y el divisor lo que hace es encubiertamente apartar a los cristianos de los mismos cristianos. Quiere apartarlos con chismes, con murmuraciones, con cizañas, alejarlos cuando la sangre de Cristo nos unió en el amor en la cruz del Calvario. Pero el falso maestro va a comenzar a poner cara de ternero degollado y a meterle división. ¿Saben lo que me hicieron allá en la iglesia? Me dieron tanto. Ay, pobrecita, le hicieron eso. Uy, esa mujer como es de mala. Y empiezan a meter herejías y divisiones.
Cuando Cristo oró en Juan 17, dijo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, para que el mundo crea. Jesús nos lo enseñó y el salmista lo cantó. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Señoras y señores, la cruz tiene un símbolo profundo: el amor hacia Dios y el amor entre los hermanos. Pero cuando hay un falso maestro, va a querer que se pelee el uno con el otro. Pero Jesús mismo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alguien que le dé el aplauso a papá. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. No se quede callado, hay que denunciar eso. Hay que denunciar esos engaños que utilizan la misma Biblia para engañar a las personas. La ciudad de Ibagué, no voy a decir por qué rincón, por qué lugar. En algún año, en algún momento de la historia, un predicador llegó a esa ciudad y le dijo a la iglesia: yo estoy sintiendo la gloria de Dios y necesito aquí, y este hombre tenía los dones del Espíritu. No se equivoque, los dones no son garantía de santidad. No se equivoque. El que una persona sane enfermos o eche fuera demonios no es garantía de que esté aprobado por Dios. ¿Acaso no dice la Biblia: en aquel día le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios? Y el Señor responderá: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Eran personas que operaban en los dones, pero no en el fruto del Espíritu Santo. Jesús no dijo: los vas a conocer por los dones. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y recuerde que el primero es amor. Y si hay división, no es amor. Dígale al que está al lado: Dios nos está hablando. Dígale al que está al lado: Dios nos está hablando. Señoras y señores, escuchen esto. Pero tenemos que centrarnos en esto también. Hay personas que hablan engaño en nombre de Dios. Es el tercer peligro. Personas que hablan engaño en nombre de Dios y utilizan palabras infladas como: el Señor me dijo que te dijera. Yo conozco predicadores, personas que dicen: Dios me habló, Dios me dijo que te dijera. Y sabe, le voy a decir algo, y perdóneme que sea tan fuerte con lo que le voy a decir, pero yo soy alguien que cuando alguien me habla de parte de Dios, primero miro su fruto y sus resultados. ¿Aló? Que Dios me dijo que te hablara, que iba a desprender una economía tremenda, pero la economía de esa persona está por el piso. ¿Aló? ¿Por qué Dios no le habla y lo levanta también a él? ¿Por qué Dios? Escuché otro predicador decir: los pobres no son de Dios. Falso. La Biblia dice: los pobres estarán siempre entre ustedes. Siempre habrán pobres, pero el Señor usará un pueblo lleno de la gloria de Dios para levantar a esos pobres. Diga conmigo: soy uno de ellos. Dios levantará personas con economía sólida para levantar también obras sociales, para levantar familias, para levantar personas que estén pasando momentos de crisis, momentos de dolor, momentos circunstanciales adversos. Dios quiere hacer algo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere hacer algo. Jeremías capítulo 14, versículo 14, dice la palabra del Señor así. Mire lo que dice la palabra: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan en mi nombre, no los envié. Falsamente profetizan en mi nombre, no los envié. Un día llegó un hombre a prisión, yo estaba allí interno, y me dijo: así te dice el Señor, de aquí a un calendario saldrás en libertad. Y pasaron casi 4, hermano.
¿Dios es mentiroso? ¿Dios es falso? ¿Dios se contradice? Lo que pasa es que era un hombre que Dios no lo había enviado y estaba hablando en su propio corazón. Visión de su corazón, sueños. Recuerdo que un hombre agarró a una parejita precisamente en esta ciudad, no le voy a decir en qué lugar, ni en qué rincón, ni en qué parte, y le dijo a ese hombre: tú y tú, ustedes serán esposos, se casarán, tendrán hijos. Yo los veo, y les profetizó matrimonio, y se revolcaban los dos en la emocionalidad, en el suelo los dos, pero la emoción de pronto de que iban a salir rápido de luna de miel. ¡Ah! Hoy él está con otra persona, ella está con otra persona, nunca tuvieron hijos. ¿Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso. Dice la palabra: cuando tal profeta hablare visión de su corazón, sueño de su corazón, y no se cumpliere, tenlo por mentiroso, no tengas temor de él. ¿Aló? Escuche esto. Judas, versículo 11, dice algo muy poderoso. Hay de ellos porque han perseguido o han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y mire esta perla: y perecieron en la contradicción de Coré. Pregúnteme, ¿por qué Caín? ¿Por qué Balaam? ¿Y por qué Coré? Número uno, cuando hablamos nosotros de Caín, Caín, ¿a quién mató? Mató a su hermano Abel. ¿A quién mató? A su hermano Abel. Una de las características de los falsos maestros es que no le importa matar el corazón de un hermano. No le importa matar el corazón de una hermana con tal de sentirse bien. Imposible, dice Lucas 17. Hoy le estoy dando una descarga de Biblia. Imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera a amarrarse una piedra de molino en el cuello y echarse en el mar. ¿Sigo o paro? Número 2, dice en Judas verso 11, que no solamente siguieron el camino de Caín, que por cierto es la falta de amor por los hermanos, sino se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Muchas personas solamente les interesa eso. Y escuche esto que le voy a decir. Dios puso pastores en nuestras vidas. ¿Sabe para qué puso pastores en nuestras vidas? Para que ellos, y lo hablo por mí porque tengo pastores, mejoren nuestra calidad de vida. ¿Aló? La palabra de Dios dice que hay más de 20 dones, específicamente son 21 dones los que encontramos en la Biblia. Romanos 12 habla de los dones de servicio: el que lidera, el que sirve, el que preside. Pero encontramos también los dones de primera carta a los Corintios capítulo 12, que son el hablar en lenguas, el profetizar, el discernimiento de espíritus, el hacer milagros, las sanidades. Usted ya conoce eso. Pero hay, según la carta a los Efesios, 5 dones. Ahora pregúnteme, ¿qué es un don? Pregúnteme con ganas, ¿qué es un don? Con más ganas, ¿qué es un don? Un regalo. La palabra don es la palabra regalo. ¿Qué es un don? Y la carta a los Efesios habla esto acerca de los dones ministeriales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Señoras y señores, Dios ha puesto en nuestra vida pastores que son un regalo de Dios para nuestra vida. Suena fuerte lo que le voy a decir, pero los pastores de esta casa somos un regalo. No lo entiendo. Cuando alguien no valora su regalo, lo pierde. Hay unos regalos más altos, otros más rellenitos, otros, cierto, también más anchitos, pero regalo al final es regalo. ¿Aló?
Yo tengo unos pastores que también son mi regalo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el regalo? Pregúnteme, ¿qué hacemos con un regalo? Alguien que me ayude a predicar esta noche. ¿Qué se hace con los regalos? Se disfrutan, se cuidan, se atesoran, se valoran. ¿Sigo o paro? O los regalos se patean, se maltratan, se señalan, se condenan. Ay, 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 ya me estoy yendo a otra palabra. Pero Dios está hablándole a la iglesia en esta noche. Necesitamos entender que dice la palabra que algunos se lanzaron por lucro del error de Balaam. Y ese regalo fue puesto para mejorar tu calidad de vida. Y no estoy hablando de que te mantenga económicamente, pero sí ora por ti, pero sí te suelta una palabra, sí ora para que el Señor sane tu cuerpo. Y cuando tú dices, tengo mi hogar en crisis, ese regalo se arrodilla ante el altar a orar por ti. Alguien diga amén. Eso solamente lo sabe el Señor. Eso no lo saben los hombres. Lo que se hace en secreto, el Señor lo recompensa en público. Un día una persona me dijo, pastor, es que le pregunté, ¿y usted cómo está? Me dijo, bien, como cuando usted era pobre. Es que yo lo veo a usted como muy bendecido últimamente. Y yo le dije, entonces aprende a honrarlo en secreto para que te honre en público. Dios siempre honrará en público al que lo honra en el secreto. Es algo que jamás podemos olvidar. Los falsos maestros solamente están buscando el lucro. Este predicador que te estoy hablando, que llegó en algún momento a la ciudad de Ibagué, le dijo a la iglesia, siento mi espíritu por los dones, que aquí hay personas que tienen 2 casas. Levante la mano. Y señalaba gente específica. Tú tienes 2 casas, tú tienes 2, tú tienes 2. Usted también tiene 2. Y la gente era así, decía. Y siento mi espíritu que Dios les va a dar 4, decía, antes de 5 años. Pero tienen que sembrar una de esas casas esta noche. Y la gente comenzó a pasar al frente a sembrar sus casas. Luego se descubrió que era un charlatán, que se metía en las redes sociales de las personas. Investigaba antes de ir a la iglesia qué era lo que tenían las personas. Estoy hablando algo y denunciándolo públicamente porque la iglesia tiene que abrir los ojos. Lo más importante se llama la palabra de Dios. Señoras y señores, en esta iglesia a nadie se le coloca una pistola para que usted, venga para acá, un changón, una ametralladora. ¿Usted va a ofrendar o no va a ofrendar? O si no, no puede entrar. Que alguien se pare en este lugar y me diga, si algún día este hombre le ha dicho a usted, usted no puede entrar a la iglesia si no ofrenda. A nadie se le ha dicho. La palabra del Señor dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y le voy a decir algo, si tu corazón es generoso, ni siquiera la iglesia tenemos que pedir ofrenda. Es más, la iglesia no debería pedir ofrenda. El pueblo debería ofrecerle a Dios. A Dios se le ofrece, no se le da. ¿Sigo o paro? A Dios se le ofrece, no se le da. Hace unos años me dijo un hombre, pastor, ¿usted quiere saber la calidad de iglesia que tiene? Y yo dije, sí. Me dijo, no pida ofrenda en el servicio. Y yo dije, voy a hacerlo. Me dijo, usted se dará cuenta quién tiene un corazón genuino con Dios, dador alegre. Ese día era un viernes antes de la pandemia. La iglesia estaba muy llena. Y yo ministré, prediqué y la gente se fue. Todo el mundo se fue y no pedí la ofrenda. Pero ese día nunca había visto correr la gente tan rápido cuando terminó el servicio. Dije, en el nombre de Jesús, amén. Y ¡fu! Eso parecían Speedy González mezclado con el Correcaminos y Flash. ¡Shua! Solamente una anciana desde allá se vino hasta acá al frente con un sobre en la mano diciendo, pastor, no pidió la ofrenda. Y yo me sentí como en el colegio cuando venía el juicioso de la clase y le decía, y no nos preguntó la tarea, porque algunos la miraron y cállate, que se le olvidó. Y ese día, la verdad, llegué a mi casa triste y le dije, Señor,
Esa es la iglesia. Ahora entiendo por qué muchos están como están. Porque muchas veces le he preguntado a Dios: Señor, ¿por qué estas personas están así? Está bien que pasen un desierto de 1 año, de 6 meses, de 1 año y medio, 2 años probablemente, como lo viví yo, 3 años, como lo vivió Elías, como lo viví en un momento yo. Pero 10 años, 15 años, toda una vida en un desierto, algo está mal. ¿Aló? Algo está sucediendo en el corazón. Algo pasa. Amados y amadas, no vengo a darte una palabra motivacional, sino a hablarte del corazón de Dios. Dios nos puso en tu vida para mejorar tu estilo de vida, en tu hogar, en tu familia, en tu corazón. Alguien diga amén. Ustedes no fueron puestos para mejorar mi estilo de vida, o sino que alguien se pare y me diga si este servidor algún día le ha pedido a usted su casa, le ha pedido su carro o le ha pedido dinero. No existe una persona, o si hay, por favor me dice y me acuerda. Si yo he venido a decirle: venga, regáleme 1 milloncito, siémbreme esto. No. Es más, siento en mi espíritu algo, porque aquí hay gente generosa. ¿Sí o no? Vamos a embellecer este lugar. Solo 2 o 3. Vamos a embellecer este lugar. Y yo voy a sembrar la primera caneca de pintura. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios los bendiga. Vaya apuntándolos, hermano. Nunca en la vida, mire, más que van a sembrar para la obra de Dios. Y no estoy tomando la ofrenda, estoy diciendo personas con un corazón generoso que dicen: yo voy a hacer algo por la casa donde se reúne mi familia, donde asisten mis hijos. Entonces no necesitamos manipular a nadie, sino que el pueblo de Dios que tiene un corazón generoso dice: yo amo la casa de Dios, yo amo a mi Padre, yo amo a mi Dios y quiero darle a Dios lo mejor. ¿Usted le parece justo que las discotecas estén llenas con lo mejor de lo mejor y la casa de Dios con goteras? ¿Usted le parece justo que los prostíbulos estén adornados y decorados, pero la casa de Dios se encuentre con refacciones que hacer? Yo no creo eso. A Dios siempre se le da lo mejor de lo mejor. Dele el aplauso a papá. Espero que cuando vayamos a salir, ahora que ya se está vacunando la mayor cantidad de personas, recuerde que le voy a enseñar sobre la vacuna en estos días. Espero que cuando salgamos a volver a llevar alimento donde hay gente con hambre, y yo pregunte: ¿quién va a donar para salir a darle de comer a los que tienen hambre? Usted sea el primero en decir: heme aquí. ¿Aló? Usted sea el primero en decir: aquí están mis manos, aquí está mi vida, aquí está mi dinero. Todo lo que tengo le pertenece solamente a Dios. Así que le voy a decir algo: ¿quiénes quieren embellecer la casa de Dios? Levante la mano. Miren los que levantaron la mano. Los que levantan la mano, apúntelos, acérquense, porque Dios va a hacer algo. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Miren, dice la palabra de Dios ahí en Judas verso 11. Dice: perecieron en la contradicción de Coré. ¿En qué? En la contradicción de Coré. Hermano, hago un paréntesis. Yo le contara mi historia, usted se sorprendería. Mi esposa y yo, lo único que teníamos en tiempo de crisis era un auto. Y días atrás habíamos vendido mi esposa había vendido un Chevrolet Corsa que tenía. Logramos comprar un lote en esta ciudad muchos años antes de ser pastores inclusive. Compramos un lote en esta ciudad. ¿Y sabe para qué era el lote? Para construir algo para regalárselo al Señor.
Y le voy a decir algo. Salomón, ni David, ni ningún hombre de la Biblia, y su servidor, jamás se ha limitado para el Señor. Si Dios pide, Él restituirá 100 veces más. Si Dios te pide algo, como lo hizo con Abraham sobre su hijo Isaac, es porque ya tiene listo un cordero. Ya tiene listo algo especial. Pero ¿cuál es la contradicción de Coré? Amplíame la pantalla. ¿Cuál es la contradicción de Coré? ¿Alguien ha leído la Biblia de la tribu de Coré? ¿Alguien sabe qué hizo la tribu de Coré? A ver, los que leen la palabra. ¿Qué hizo la tribu de Coré? Corten en vivo, no mentiras. No van a quedar mal acá, hermanos, ustedes. La tribu de Coré se rebeló contra Moisés. ¿Y cómo terminó la tribu de Coré? A ver, ayúdeme. Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Dígalo duro, pastor. Se los comió la tierra. Se abrió la tierra y se los comió. ¿Por qué se los comió la tierra? Porque se rebelaron contra su autoridad. Se rebelaron contra su cabeza. Nunca en la vida te rebeles contra el regalo que Dios te dio. Los falsos maestros siempre, toda la vida lo he entendido, se van a levantar contra tu cabeza. Siempre se rebelarán contra el patriarca de la casa. ¿Acaso no se rebelaron contra Moisés? No se rebelaron. ¿Y qué le pasó a Moisés? Nada. ¿Qué le pasó a Aarón? ¿Qué le pasó a María? A María le dio lepra. Y a Aarón, apenas le quitaron sus vestiduras, se murió después de unos años. Amados y amadas, los falsos maestros tienen 3 características. No les importa ser como Caín, matar a sus hermanos. No les importa caer en el lucro del error de Balaam, ir por el dinero. Y no les importa rebelarse contra sus autoridades. Es decir, en contradicción, en rebelión y en un espíritu de independencia. ¿Aló? Y al que está al lado, ay, ay, ay. Dios está hablando esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amados, quiero cerrar esta noche para que usted pueda centrarse en lo que Dios quiere hablar. Mire esta perla que le voy a regalar. Pues hablando palabras infladas y vanas, porque los falsos maestros siempre inflarán sus palabras, siempre usarán palabras seductoras, infladas, seductoras, salameras, para acariciar tu alma. Pero el hombre del espíritu no se deja engañar en el alma, porque es del espíritu, no en el alma. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, divisiones, a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Cómo me voy a guardar, pastor, de los falsos maestros? Antes de decirle eso, quiero decirle que usted está en el lugar que Dios escogió para usted. Usted está en una iglesia que ama a Jesús. Usted, si conoce la palabra, usted debe conocer que lo que se enseña en este lugar es palabra pura del cielo. Es palabra de Dios. No te estamos motivando, te estamos instruyendo. Una de las características de los falsos maestros es no confrontar el pecado del pueblo. Aplaudir las cosas malas. No, no te preocupes, Dios conoce tu corazón. No te preocupes, no, eso no pasa nada. No pasa nada. Aténgase porque Cristo viene pronto. Y la perla de oro esta noche para cerrar con broche de oro es esta sencillamente: estudie la palabra de Dios y no escuche a cualquier persona. No escuche cualquier predicador en las redes sociales.
No escuche cualquier predicadora de YouTube, o usted va a terminar haciendo, diciendo o viviendo en mundos erróneos de fantasías. Viva en la plenitud del Señor, de la palabra, de la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dijo el Señor. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Hay falsos maestros en todo el mundo, falsos maestros dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia católica, dentro de todas las congregaciones. Pero hoy mi enfoque ha sido los falsos maestros en la iglesia cristiana. Necesitamos levantarnos en la verdad. Amados y amadas, que Dios nos guarde, porque Cristo viene pronto. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Y le prometo que con esto me voy. Ya con esto nos vamos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que por uno, lamentablemente, pagan todos. Porque la gente no dice ese pastor, sino dice los cristianos. La gente no dice ese predicador, sino dice los cristianos. Y necesitamos hoy, en el nombre de Jesús, centrar nuestro corazón. Líbranos, Señor, de los falsos maestros, y que nos permita vivir en la plenitud y amar la palabra de Dios. Amar a Dios es un deleite. Amar a Dios es una delicia. Enamorarnos de Jesús, enamorarnos de Cristo, vivir en el Señor es tan fácil. Solamente necesitas una cosa, y esto lo aprendí de Catherine Kuhlman en una de sus conferencias. Tomó dos guantes, un guante de carnaza y un guante de seda, y dijo: mi mano, como hablaba ella, representa al Espíritu Santo. Pero el problema no es la mano, el problema es el guante. El guante somos nosotros. Hay guantes como este, y lo metió en el guante de carnaza, de esos de cuero con los que se trabajan en los asaderos de pollos. Y dijo: con estos guantes no se puede trabajar mucho. El Espíritu Santo intenta hacer algo, y colocó cositas para tomarlas delicadamente, y las tumbaba. Decía: si quiero tomar esto, tumbaba las cosas. No puedo. Pero hay personas diferentes, y sacó la mano y la metió en el guante de seda, que son moldeables, sensibles, suaves, dulces, entendidas, que sirven para los movimientos finos, y que todo lo que la mano quiera hacer lo va a lograr. Y la mano es el Espíritu de Dios. Mientras siga siendo un guante de carnaza, duro de moldear, sigas murmurando, sigas con el corazón endurecido y difícil de perdonar, la mano no hará lo que tiene para tu vida. Pero cuando te rindas, verás la gloria. El trigo, cuando está listo para cosecharse, ¿cómo lo reconocemos? A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo sabemos cuando el trigo está listo para cosecharlo, para tomarlo? Porque la espiga está llena de granos, de fruto. Y cuando está llena de fruto y de grano, ¿cómo está la espiga? ¿Cómo está? Está inclinada. La cosecha vendrá para aquellos que son como el trigo cargado de fruto. Póngase de pie y déle un aplauso a papá.